Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hay muchos y fuertes rumores de pasillo que se escuchan diciendo que el Papa Francisco va a restringir la misa tradicional en latín, aparentemente a nivel de diócesis, pero algunas órdenes religiosas se están poniendo nerviosas, y con razón, porque con el tiempo esto les puede alcanzar a ellas también. De hecho, sabemos que el Papa y su equipo no le tiemblan las manos para eliminar órdenes tradicionalistas. En vista de este gran temor, se llevará a cabo una conferencia patrocinada por la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro y una Voce. En esta conferencia habrán invitados de gran relevancia, entre ellos el cardenal Burke, que opina que la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X está en cisma. Despite the various arguments surrounding the question, the fact of the matter is that the Priestly Society of St. Pius X is in schism since the late Archbishop Marcel Lefebvre ordained 4 bishops without the mandate of the Roman Pontiff. And so it is not legitimate to attend Mass or to receive the sacraments in a church that's under the direction of the Priestly Society of St. Pius X. Opinión contraria a la del obispo Schneider. Bishops in the canon of the Mass. Yes. And this is a proof that he maintained the desire to be united with Rome, but in specific historical difficult situations, he could not act in another way. And he did this not to make a new parallel church, and he said this, but to do a real help and a service for the Roman Church itself, for the popes, who in the future, which God knows, will thank him that he did this. Yes. And I am sure this will come. And now we are looking, we are seeing this. And then, now concretely, after Pope Benedict XVI in 2009 lifted the excommunication penalty, even from this time they are not more excommunicated. And when people are not excommunicated, they are not schismatic. Otherwise, the church would not revoke the penalty. Algunos podrán venir a decir, es que Burke sabe más, porque es un abogado en ley canónica y Schneider no. Bueno, aquí tenemos un doctor en ley canónica que dice lo contrario de Burke. We have talked about the knowledge. You cannot become a Catholic priest if you accept the schismatic rite. If you're from the outstart, decide you're going to celebrate the schismatic rite. You can even less become a Catholic priest if you accept Vatican II, which is heretical. I give you an example. It's also a blaspheming council. I give you that example too. The heresy in Vatican II, for example, is on religious liberty, to establish religious liberty as civil law. Now, the Church has always accepted religious liberty or religious freedom in the sense like a political agreement. The Church is not allowed to teach that as a doctrine, obviously. Gregory XVI condemned that notion. So did Pius IX, Leo XIII, Pius X, Pius XI, and Pius XII. Pius XI explicitly outlawed the participation in non-Catholic gatherings like it is happening today. And Vatican II, on the other hand, says something that is of quite some juicy significance right now. Vatican II says the Muslims together with us, adore one merciful God. Which is blasphemy and heresy, because the Quran says that the infidels, which means you and me, have to be killed and wiped out.
unless they convert, which means unless we kiss the Quran like the Pope does, we are supposed to be killed. Now, the Quran says not only that, the Quran calls the idea of Father, Son, and Holy Spirit, even though they misunderstand the Catholic doctrine on the Holy Trinity, they call that idea preposterous, or to quote it literally, excremental. That's the term used in the Quran. A council that tells me that the Muslims, together with us, are worshipping one merciful God is a council that doesn't tell me the truth. The Society of St. Pius X rejects what is wrong in Vatican II, and they reject the new Mass, not just because it's not as nice as the old Mass, but because the new Mass is at least leading into heresy by obscuring the doctrine of Trent on Mass, on the repetition of the unbloody repetition of the sacrifice of Calvary, at the same time the real presence of the body and blood of our Lord on the altar, and which means nothing else that they are faithful to Catholic tradition, while the Pope very obviously is not. Vatican II, in Gaudium et Spes number 12, says, believers and non-believers unanimously agree that all the efforts of mankind are directed towards man as the center and summit. That is what I call a godless statement. To accept that means you cease to be a Catholic. The only way to stay a Catholic is to accept tradition against what is against tradition. Vatican II is partly against tradition. Bueno, después de escuchar esto, habría que preguntarse, ¿quiénes serían los cismáticos? Bueno, hasta ellos están confundidos. ¿O será que los que continúan difamando a la fraternidad sacerdotal de San Pío X no les conviene mucho mover el bote? Después de todo, los cardenales también tienen necesidad de su pensión. Vamos a hacer un poquito de memoria con respecto al cardenal Burke. Recordemos que durante los sínodos de la familia, celebrados en el año 2014 y 2015, el cardenal Burke se mostró un poco a la defensiva con respecto a un nuevo giro que el Papa Francisco y su equipo estaban dando. Y en un artículo de febrero del 2014 en un periódico del Vaticano expresó su frustración contra el Papa Francisco porque muchos estadounidenses pensaban que el Papa tenía la intención de cambiar la enseñanza católica sobre ciertos problemas morales de nuestro tiempo. Así que en el 2014 el Papa Francisco destituyó al cardenal estadounidense Burke, de 66 años, como jefe de la Corte más alta del Vaticano, el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, que vela por la correcta administración de la justicia dentro de la Iglesia Católica. Y lo nombró para un puesto mayormente ceremonial, para una orden religiosa caballeresca. Burke, ex prefecto de la Signatura Apostólica, ahora serviría como cardenal patrón de los Caballeros de Malta. Cosa inusual que un papa destituya a un funcionario de la estatura y edad sin asignarle responsabilidades comparables en otro lugar. En el año 2015, el Vaticano anunció que el cardenal Burke había sido reelegido en la Congregación para las Causas de los Santos, pero no en sus posiciones más influyentes en la Congregación para los Obispos y la Signatura Apostólica. En el año 2016 no fue reelegido como miembro de la Congregación para el Culto Divino. Seguramente porque ese año 4 cardenales, entre ellos Burke, en el año 2016 solicitaron una aclaración, la dubia, al Papa Francisco sobre Amoris Laetitia. En el año 2017, Burke fue nuevamente marginado por el Papa Francisco, que nombró al arzobispo Giovanni Angelo Vecchiui como su delegado especial en la Soberana Orden Militar de Malta, con la responsabilidad exclusiva de los deberes que normalmente serían ejercidos por el cardenal Burke. El gran canciller de la Orden de Malta anunció que esto significaba que Burke estaba suspendido de facto del patrocinio.
pero en septiembre del 2017 fue reelegido por el Papa Francisco como miembro de base de la Signatura Apostólica. Un reenganche en los cargos, más o menos. Esto fue en el mes de septiembre y en octubre, casualmente, en una conferencia que dio y en otras declaraciones públicas, inclusive en una misa de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, en octubre, dijo que la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X estaba en cisma. Bueno, los cardenales también tienen que comer. Ahora permítanme leerles un artículo de la página Adelante la Fe, escrito por el señor Miguel Ángel Llanes, el cual explica muy bien lo del motu proprio Summorum Pontificum, sobre todo porque mucha gente piensa que gracias al esfuerzo de asociaciones de laicos junto al Papa Benedicto es que se puede celebrar la misa tradicional en latín y que con conferencias como las propuestas, como esta en Guadalajara, la mantendrán. Pero dejemos bien claro de que este motu propio, esa libertad que tuvieron hasta ahora, no se sabe qué es lo que va a pasar en concreto, los sacerdotes en diócesis de celebrar la misa tradicional en latín, se la deben gracias a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Of course, since the motu proprio of Benedict XVI in 2007, so the past 13 years, the traditional mass has really been spreading everywhere. That motu proprio really happened at the request of the Society of St. Pius X. And I think that showed that the society, we are not just in this for ourselves. It's not just sort of like we just want to promote our brand. Right. We want to be the only show in town, right. But we just want the extension of tradition throughout the church. So we requested that the Pope give a universal freedom for the celebration of traditional mass. He granted that. Since that time, we've had many occasions to train priests who are interested in traditional mass for the celebration of the mass. And so we're very happy to see the spread of the traditional mass. Bueno, el artículo dice así: últimamente observo en ciertos ambientes conservadores, entre comillas, algo tan de moda como pretender reescribir la historia. El último intento consistiría en atribuir el origen del motu proprio Summorum Pontificum al esfuerzo de asociaciones de laicos, por otra parte muy encomiable en líneas generales, y al interés de los propios papas postconciliares por el misal de 1962, el cual, además, si no se produjo antes, sería debido al entorpecimiento de, entre comillas, grupos cismáticos, en clara referencia a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Continúa el artículo diciendo: no voy a perder el tiempo tratando de replicar afirmaciones tan absolutamente ridículas como que el propio Pablo VI estuvo muy interesado en promover el misal de 1962, como he llegado a leer recientemente. Desconozco qué clase de indigestión mental tendrá el autor de dichas afirmaciones, pero sí creo que hay que hacer algunas precisiones meramente históricas sobre el origen de los indultos de Juan Pablo II, primero, y la liberación, entre comillas, de Summorum Pontificum. Primero, cuando las consagraciones episcopales de Monseñor Lefebvre en 1988, Juan Pablo II concede un indulto para la misa tradicional, previa aprobación del obispo al que se dirigían los fieles, y que es evidente se realiza como intento de contrarrestar a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y lograr una escisión del mayor número de fieles. Hay pues un motivo político estratégico,
no es por amor a la misa tradicional ni por interés alguno en promoverla. Hay una relación causa-efecto clarísima e indiscutible. Segundo, Summorum Pontificum no es más que una de las condiciones que puso la fraternidad sacerdotal de San Pío X a Benedicto XVI en el contexto de las negociaciones que se llevaban en esa época para su regularización canónica. Y una de ellas, incluso previa, era la liberación de la misa tradicional, a lo cual accedió Benedicto como muestra de buena voluntad, más que de amor al misal de 1962, el cual jamás celebró en público y, al menos hasta donde yo conozco, ni siquiera en privado. Las negociaciones finalmente no fructificaron y se quedó el motu propio como una patata caliente, entre comillas, en manos de Roma, de la cual se han podido aprovechar hasta la fecha multitud de grupos y de fieles, pero eso no quita que el origen sea el que fue y no el que queramos que sea. Independientemente de la opinión que cada cual tenga de Monseñor Lefebvre y de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, esto es sencillamente historia de la Iglesia, que no puede uno ignorar ni cambiar para atribuirse méritos que no se tienen. Y la realidad objetiva, desde un punto de vista estrictamente histórico, es que la figura de Monseñor Lefebvre y de la fraternidad sacerdotal de San Pío X han sido hasta ahora los causantes directos de una acción-reacción que han conllevado tanto el indulto como Summorum Pontificum. Y si no hubieran existido, sencillamente no es temerario decir que a día de hoy no habría nada, ni summorum, ni indultos, ni fraternidades, ni asociaciones, ni nada de nada. A cada cual lo suyo, todo lo demás es cuento chino. Bueno, hasta aquí el artículo del señor Miguel Ángel Yáñez. Le damos las gracias por tan excelente artículo. Bueno, como le dije a un conocido en estos días, no puedes reparar algo dañado con partes dañadas, porque no arreglarás nada. Y si logras hacer funcionar la cosa, no será por mucho tiempo. Y esto es lo que sucede con la fraternidad sacerdotal de San Pedro y otras órdenes. Pareciera que se les olvida que ellos hoy pueden celebrar la misa tradicional en latín porque Lefebvre se las defendió a costa de muchos sacrificios. Y recordemos que este fulano motu propio se lo debemos a la diligencia que hizo la fraternidad sacerdotal de San Pío X a través del obispo Filei, cuando entabló conversaciones con el Papa Benedicto XVI. No es cuestión de la misa solamente, porque si no, como decía el reverendo Padre Hess, lo que hacen estas órdenes es dirigir una especie de museo, porque a la final se tienen que cuadrar con todos los errores de Vaticano II. La verdadera restauración debe ser completa. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.